Capítulo 736. Después de que el duque de Broglie terminó de hablar, las expresiones de los ministros se volvieron aún más sombrías. 160.000 contra 400.000. Esta estaba destinada a ser una guerra extremadamente ardua. Sin embargo, Joseph sonrió y dijo: miren todos, no tenemos absolutamente ninguna necesidad de ceder ningún interés a Austria. Todos. Joseph continuó: ni hablemos del armamento ni del nivel de entrenamiento de nuestro ejército. El simple hecho de que las fuerzas enemigas provengan de tantos países dificulta enormemente el mando y la coordinación unificados, y mucho menos una cooperación fluida. Debemos tener confianza en derrotarlos. Esto no fue arrogancia, sino más bien una conclusión extraída de los resultados históricos de la primera alianza antifrancesa. En aquel momento, entre las naciones que declararon la guerra a Francia se encontraban Inglaterra, Prusia, Austria, Portugal, además de España y los estados italianos. Pero ahora, España ciertamente no se aliaría con Inglaterra. Aunque sus fuerzas terrestres eran notoriamente débiles, su ausencia redujo ligeramente la magnitud de la alianza antifrancesa. Además, históricamente, Prusia y Austria aún no habían sufrido las guerras de Silesia en ese momento, y su fuerza nacional estaba más intacta que ahora. Por supuesto, históricamente, Inglaterra entró en la guerra relativamente tarde, básicamente después de que Prusia y Austria sufrieran una derrota en el frente norte, lo que impulsó a Inglaterra a unirse a la alianza. Pero ahora, los británicos participaban activamente y se dedicaban plenamente al esfuerzo bélico. Si bien Prusia y Austria quedaron realmente exhaustas por las guerras de Silesia, también contaban con un grupo de veteranos acostumbrados al combate real. Por lo tanto, en general, su fuerza era prácticamente la misma que antes. Pero consideremos la posición de Francia. Durante la primera alianza antifrancesa, Francia acababa de sufrir las destructivas secuelas de la Revolución, y su poder nacional aún no se había recuperado. Muchos nobles huyeron al extranjero, incluyendo numerosos oficiales militares competentes, lo que redujo drásticamente la fuerza del ejército. Aunque el fervor revolucionario proporcionó un impulso temporal, palideció en comparación con la eficacia en combate de los actuales cuerpos de élite de la realeza francesa. Y el resultado de la primera alianza antifrancesa es ampliamente conocido. Después de algunos reveses iniciales, Francia avanzó gradualmente hacia el río Rin. Esta vez, con Joseph al mando de un ejército modernizado y presidiendo una Francia que no había sido tocada por el caos revolucionario, no había forma de que la actuación pudiera estar a la altura de su contraparte histórica. Incluso en el peor de los casos, si su liderazgo flaqueaba y el esfuerzo bélico se deterioraba, no olvidemos que Francia solo estaba movilizando su ejército permanente por ahora. Joseph tenía una carta de triunfo: la movilización total. Esta Francia había implementado reformas agrarias. Aquellos agricultores que habían comprado tierras, si Joseph emitía el llamado, atacarían a los enemigos del príncipe heredero con ojos inyectados en sangre. Con una población de 30 millones, Francia debería poder movilizar 200.000 tropas sin demasiada dificultad. Sin embargo, lo que vieron los dignatarios franceses fue una coalición de importantes potencias europeas enfrentadas a Francia, lo que desató un sentimiento de malestar en sus corazones. El ministro de Comercio Bailly dudó un momento antes de levantarse y decir: Su Alteza, quizá podríamos considerar acercarnos a Austria primero. Al fin y al cabo, ganar un aliado más siempre es mejor que tener un enemigo más. Joseph respiró profundamente y alzó la voz. Permítanme repetirlo. A partir de ahora, el único tema de discusión es cómo prepararse para la guerra. Cualquiera que se atreva a oponerse a Francia se enfrentará a una represalia atronadora, no a un compromiso. La sala de reuniones quedó inmediatamente en silencio. Alguien echó un vistazo furtivo a la reina María, solo para encontrarla sentada con las manos fuertemente entrelazadas, la cabeza gacha y sin decirle una palabra. Nunca se había enfrentado a una situación de esta magnitud antes y estaba completamente perdida, incapaz de pensar en ninguna idea. Briand, como ministro principal, se puso inmediatamente de pie y declaró solemnemente al príncipe heredero: Sí, Su Alteza. Sin concesiones. Los demás ministros también reforzaron su determinación, poniéndose de pie y diciendo: Ningún compromiso. Joseph asintió con satisfacción e hizo un gesto para que todos se sentaran. Briand añadió: Su Alteza, en circunstancias extremas, el Tesoro puede asignar 80 millones de francos a gastos militares.
Recomiendo que, para evitar imprevistos, consigamos préstamos de forma proactiva de países neutrales o grupos financieros privados. Mirabeau añadió. También debemos acumular materias primas industriales. Es decir, una vez que comience la guerra, podría resultar muy difícil adquirir recursos del extranjero. Talleyrand asintió. Por eso deberíamos emplear ciertas tácticas diplomáticas para retrasar el inicio de las hostilidades y ganar más tiempo para los preparativos. Nuestras reservas de grano son actualmente satisfactorias. Tan solo desde Polonia, pronto llegarán más de 3 millones de libras de grano, lo que elevará los niveles de reserva estratégica a aproximadamente el 80% de la capacidad máxima. Necesitamos fortalecer la propaganda bélica interna. Propongo promulgar una ley de servicio militar preparatorio para mejorar la eficiencia de la movilización. Joseph ya había marcado el tono y ahora se limitaba a escuchar en silencio. Francia funcionaba como una máquina gigantesca. A lo largo de los años, Joseph se había dedicado por completo a identificar y corregir sus fallos, asegurándose de que cada componente, cada engranaje, funcionara de la forma más fluida y óptima posible. En ese momento, no tenía prácticamente nada que hacer. La maquinaria nacional ya se movía con rapidez y eficiencia, manejando todo de manera ordenada. La reunión del gabinete duró todo el día y se extendió hasta la mañana siguiente, emitiendo una directiva tras otra desde el Palacio de Versalles a varias partes de Francia. Toda Francia pareció emitir un rugido ensordecedor mientras avanzaba con un impulso imparable. Para definir la cronología de la decadencia de España, se suele decir que abarca aproximadamente entre 1600 y 1680. Durante este periodo, España pasó de ser la potencia dominante en Europa a una nación de segunda categoría. En cuanto a los altibajos de España en los siglos XVIII y XIX, no fueron más que fluctuaciones entre un estatus de segunda y tercera categoría. La segunda mitad del siglo XVIII presenció un breve período de recuperación, mientras que el siglo XIX podría considerarse una decadencia total. Estas fases se consideran más apropiadamente las secuelas de la decadencia de España que parte de la decadencia misma. Consideremos una observación hecha en 1759 por el embajador francés en España. Es imposible comparar a España con Francia, esta supuesta monarquía dominante está escasamente poblada, carente de industria y devoción. Carece de orden público, la justicia es escasa, la gente es perezosa, la productividad es escasa. El país carece de caminos y canales, los carros son escasos. En resumen, esta nación parece ir 2 siglos por detrás de otras. Si bien esta afirmación es innegablemente exagerada, transmite eficazmente que la decadencia de España fue un proceso que ya había concluido. En segundo lugar, desde una perspectiva lógica, es fundamental comprender que la decadencia de España fue un proceso prolongado, no un acontecimiento breve. Si buscamos causas específicas para los acontecimientos, debemos buscar condiciones preexistentes. Sin embargo, al analizar un proceso extenso, debemos examinar la multitud de factores inherentes a dicho proceso. Factores que son a la vez impulsores y manifestaciones de la propia decadencia. En otras palabras, estos elementos interactúan entre sí, lo que dificulta asignar una precedencia cronológica clara. Estamos analizando las causas, sí, pero también estamos interpretando los resultados determinados por esas causas. Capítulo 737. Madrid. La ceremonia de bienvenida de Charles IV a Joseph se mantuvo fiel a los estándares más elevados. A ambos lados de la carretera que unía los suburbios del norte de Madrid con el Palacio Real, soldados de la Guardia de la Corte permanecían de pie solemnemente, y tras ellos, multitudes de españoles que habían salido para contemplar la elegancia del príncipe heredero de Francia. La ciudad entera estaba tan animada como un festival. En la plaza del Palacio Real, el sonido de los cañones y las melodías de la orquesta se entrelazaban. Al descender Joseph de su carruaje, vio a Charles IV acercarse con una sonrisa exuberante. Ajustándose las vestiduras, colocó su mano sobre su pecho e hizo una reverencia al rey de España, aunque éste inmediatamente se adelantó para abrazarlo. Ah, mi querido Joseph, no esperaba que vinieras a verme en este momento. Charles IV acompañó a Joseph al palacio. El banquete ya está preparado, con tus mariscos al horno favoritos. Después del banquete, hay una ópera. La última producción de la Compañía del Teatro Real, aclamada por todos. Ah, mañana iremos de caza juntos. ¿Sabes? Los jabalíes y linces de esta temporada están tan gordos como barriles de vino de patas largas. Gracias por su hospitalidad.
Joseph respondió cálidamente, pero no pudo evitar maravillarse interiormente. Cuán difícil debe ser para este hermano socialmente ansioso organizar tantas actividades sociales para entretenerse. Tras finalizar el banquete, de camino al teatro del palacio, Joseph abordó directamente el tema principal con Charles IV. Ya habrás oído que Inglaterra ha reunido a un grupo de bribones y ha lanzado amenazas contra Francia. Sí, toda Europa está discutiendo este asunto ahora mismo. Charles IV miró a Joseph. La guerra podría estar cerca. Joseph asintió. En este momento, nuestros dos países deben unirse estrechamente. Antes de que Charles IV pudiera responder, el exministro de Estado de España, ahora asesor de la familia real, el conde de Florida Blanca, aceleró el paso, hizo una profunda reverencia y dijo: Respetable príncipe heredero, si bien nuestros dos países firmaron un tratado secreto, según recuerdo, es condicional. Se activa solo durante los ataques a Gibraltar y Portugal. A Joseph no le sorprendió esta postura. Después de todo, el conde de Florida Blanca siempre había abogado por mantener las distancias con Francia. Joseph sonrió, pero sus palabras fueron todo menos corteses. Tiene razón, conde de Florida Blanca. Pero, por favor, dígame, confiando únicamente en el poder militar de su nación, ¿es posible derrotar a Inglaterra o Portugal? El conde de Florida Blanca solo pudo mover la cabeza. Eso sería extremadamente difícil. La fuerza nacional de España había decaído gradualmente hasta alcanzar el nivel de Portugal. Olvídense de reclamar Gibraltar y unificar la península ibérica. Simplemente mantener sus territorios coloniales existentes estaba resultando problemático. Joseph dejó de sonreír y habló con solemnidad. Para España, esta es la única oportunidad de desafiar a Inglaterra y Portugal. Es decir, ponerse del mismo lado que Francia, uniendo fuerzas para aplastarlos. Al ver al rey asentir repetidamente en silencio, el conde de Florida Blanca apretó los dientes. Su Alteza, entrar en guerra drenará severamente los recursos de nuestra nación. Joseph levantó la mano para interrumpir. Debéis comprender que el futuro de España nunca estará en América. Las enormes distancias dificultan enormemente su control, y el coste de reprimir las rebeliones pronto superará los ingresos que generen esos territorios. Miró a Charles IV y alzó la voz. El mundo ha entrado en la era industrial. Para convertirse en una potencia de primer orden, una nación debe desarrollar una industria y un comercio sólidos. Sin embargo, España está cubierta de montañas y colinas, lo que hace que el coste de desarrollar la industria sea excepcionalmente alto. No puede competir con otras grandes potencias. El único terreno llano extenso de la península ibérica se encuentra en el oeste, en Portugal. Para que España desarrolle su industria, solo hay un modelo viable: aprovechar su tamaño y las llanuras de Portugal. Es necesario construir fábricas en las llanuras occidentales, y sus productos se venderán en toda la península ibérica y las colonias americanas. Joseph sabía bien que históricamente España nunca se había unido con éxito a Portugal, por lo que a partir del siglo XIX, a medida que las colonias ganaban independencia, rápidamente se convirtió en una potencia de segunda categoría en Europa. Continuó. Para ser franco, con la actual tendencia de rebeliones en las colonias americanas, si España no actúa, su fuerza nacional realmente se verá mermada. El conde de Florida Blanca aún quería decir más cuando el ministro de Estado, el conde Aranda, intervino repentinamente. Su Alteza, tiene toda la razón. Sin embargo, creo que incluso con nuestras dos naciones unidas, desafiar a la Armada Británica será muy difícil. Incluso contarán con el apoyo de la flota holandesa. Entiendo perfectamente sus preocupaciones, dijo Joseph con una leve sonrisa. Pero si la armada de mi país ya cuenta con buques de escolta capaces de alcanzar una velocidad de 12 nudos y girar el doble de rápido que los buques de guerra actuales, ¿seguiría siendo tan pesimista? Oh, me refiero a la velocidad en el mar Mediterráneo. El grupo que se dirigía al teatro se detuvo en seco, con los ojos abiertos mientras miraban a Joseph. En el Mediterráneo sin viento, una velocidad de 12 nudos era prácticamente como volar. El ministro del Interior, Campos, preguntó. ¿Su Alteza, se refiere a un nuevo tipo de barco de remos y vela? No, es un barco de escolta de vapor con 28 cañones, respondió Joseph. Puede mantener una velocidad de 12 nudos continuos durante 3 o 4 días. Campos tragó saliva con dificultad. ¿Estás diciendo la verdad? La flota francesa del Mediterráneo llegará al puerto de Valencia en unos días. Lo veréis con vuestros propios ojos. El conde Aranda preguntó. Su Alteza, ¿cuántos buques de guerra de este tipo posee actualmente?
21. El astillero de Brest puede construir 2 de estos buques de guerra al mes. Joseph observó con cierta satisfacción las reacciones de los ministros españoles y luego soltó una noticia aún más impactante. A finales de este mes, un barco de vapor de cuarta categoría con 32 cañones también zarpará de Brest. Puede mantener una velocidad de 12 nudos. Campos, todavía inquieto, procedió a preguntar detalles sobre las capacidades de combate y las tácticas operativas de los buques de guerra a vapor, lo que Joseph explicó pacientemente a los españoles. De repente, Charles IV interrumpió a Campos y le dijo al conde Aranda: por favor, redacte un tratado de alianza franco-española lo antes posible. En realidad, el rey no había prestado mucha atención a nociones como el futuro industrial de España, pero el ingenioso artilugio mecánico de los buques de guerra propulsados por vapor lo había cautivado profundamente. En ese momento, su mente estaba llena de un solo pensamiento: que una nación capaz de crear máquinas tan milagrosas nunca podría fracasar. Al día siguiente, Joseph y Charles IV viajaron juntos al coto real de caza, donde efectivamente vieron jabalíes tan rollizos que sus vientres prácticamente se arrastraban por el suelo. Sin embargo, los pensamientos de Joseph en ese momento se centraban enteramente en cómo hacer que España, ese torpe aliado, desempeñara un papel más eficaz. Sí, España se había convertido ahora en la última potencia de primer orden de Europa. Las reformas internas se habían estancado. La nación había mantenido años consecutivos de déficit presupuestario. Un país que podía transportar cantidades masivas de plata desde las colonias americanas y aún así mantener déficits decía mucho sobre la profundidad de sus problemas internos. Además, a pesar de la represión durante el reinado de Charles III, el poder de la Iglesia española siguió siendo fuerte, lo que obstaculizó significativamente el progreso nacional. Si no fuera por la flota heredada, España ya se habría clasificado como un país de segunda categoría. Capítulo 738. Joseph no actúa por excesiva bondad, sino porque no quiere que España se derrumbe económicamente a mitad del conflicto. Ya sea que Francia tenga que asignar fondos para apoyarlos o verlos retirarse de la guerra, esos resultados serían un enorme dolor de cabeza. Joseph repasó rápidamente la situación actual de España y pronto identificó la cuestión clave. Esa cuestión está dentro de la Iglesia. La Iglesia española posee una enorme riqueza, impone altos impuestos a la población y ejerce una interferencia significativa en la política nacional, lo que la convierte, sin duda, en el tumor maligno número 1 de España. Le entregó el rifle de caza a Eman para que lo recargara, luego se volvió hacia Charles IV y dijo: Su Majestad, ¿ha considerado alguna vez aprovechar esta guerra para iniciar una reforma de la Iglesia? Este último dudó un momento y asintió. Si se puede hacer, sería ideal. Joseph hizo una señal a los asistentes que lo rodeaban para que retrocedieran y luego continuó. Antes que nada, necesitan un ejército absolutamente leal. Me refiero a un ejército que les responda personalmente. El ejército español actual tiene demasiados enredos con la Iglesia. ¿Cómo se lograría eso? Puedes usar la excusa de la guerra para crear una nueva guardia real. Selecciona oficiales sin vínculos con la Iglesia y recluta soldados exclusivamente de las colonias americanas. Incluso criollos estarían bien. En cuanto al entrenamiento, puedo contar con personal del Estado Mayor para que te ayude. Charles IV parecía perplejo. ¿Qué tamaño de guardia sería necesario y de dónde vendría la financiación? Joseph se frotó la frente y dijo con paciencia: unos 8.000 hombres deberían ser suficientes. En cuanto a los fondos, solo necesitan controlar directamente el contrabando de las minas de plata estadounidenses, lo cual sería suficiente para mantener a estos soldados. Las minas de plata americanas son el alma de la economía de España, pero a lo largo de los siglos transcurridos desde la fundación del imperio, numerosas fuerzas se han entrometido en las operaciones mineras. Hoy en día, diversas actividades de contrabando y minería ilegal representan casi un tercio de la producción total de plata de España. Charles IV parpadeó confundido y preguntó: ¿cómo exactamente se controlarían las actividades de contrabando? Joseph exhaló y respondió: tú eres el rey, simplemente envía un enviado de confianza a América para anunciar que el imperio tomará medidas enérgicas contra el contrabando. En privado, haz que difunda la información de que tiene conexiones para ayudar a los contrabandistas a evadir las investigaciones, pero esto les exigiría pagar una ganancia del 30% como comisión de facilitación. Los propios contrabandistas vendrán a buscar refugio bajo vuestra protección.
Los ojos de Charles IV se iluminaron de repente. En verdad, es una idea excelente. Joseph continuó. Entonces, haz que esos contrabandistas leales denuncien a quienes no se han aliado contigo y envía al equipo de contrabando para erradicarlos, generando así otra fuente de ingresos. El rey de España se acercó emocionado, abrazando el hombro de Joseph. Joseph, eres absolutamente la persona más brillante que he conocido. Claro que el método de Joseph podría generar una cuantiosa suma de dinero a corto plazo, pero a la larga, podría conducir a un contrabando incontrolable desde las minas de plata estadounidenses. Con licencias de contrabando oficialmente autorizadas, los contrabandistas con licencia inevitablemente expandirían sus operaciones descontroladamente. Sin embargo, teniendo en cuenta que los movimientos independentistas probablemente se extenderían por toda América dentro de 20 o 30 años, y que para entonces estas minas de plata ya no pertenecerían a España, tenía sentido aprovechar los beneficios mientras aún pudieran. Además, si este dinero pudiera ayudar a Charles IV a realizar la reforma de la Iglesia, sería una ganancia significativa para España. Joseph tranquilizó aún más a Charles IV. También tomaré medidas para debilitar la influencia de la Santa Sede en mi caso. En cuanto a ti, permite que el conde Aranda proceda con las reformas sin vacilación. A lo lejos, se oían los ladridos de los perros y los gritos de los asistentes, y una silueta negra emergió de la maleza que había delante. Charles IV puso su rifle de caza en las manos de Joseph, apuntando a la presa mientras gritaba. Mira. Es todo tuyo. Esa tarde, Joseph y Charles IV firmaron oficialmente el Tratado de Alianza Franco-Española en el Palacio de Caza de este último. El tratado estipulaba que ambas naciones abrirían sus fronteras entre sí, que cuando una nación declarase la guerra a otra, la otra también lo haría y que la flota combinada franco-española mantendría conjuntamente el orden en el mar Mediterráneo, entre otras disposiciones. Firmar este tratado con Francia podría ser la decisión más sabia que Charles IV haya tomado jamás. Joseph no permaneció mucho tiempo en Madrid. Al día siguiente partió con abundantes regalos de Charles IV y regresó a Francia en carruaje. Justo cuando salía del Palacio Real de Madrid, recibió la última información enviada desde París. Joseph hojeó la pila de documentos y notó primero la llegada de varios campamentos de caballería británica, con más de 10.000 soldados en total, a La Haya, Países Bajos. Sus movimientos posteriores fueron inciertos. A continuación, se recibió el informe de 50.000 tropas prusianas atravesando la región de Bayerden, aproximándose a Lieja. El Estado Mayor especuló que su objetivo podría ser Lieja o la región de Luxemburgo. Más abajo, las fuerzas austriacas avanzaban en dos direcciones separadas, una al suroeste y otra al noroeste. La fuerza del sudoeste, de 35.000 soldados, parecía destinada a unirse con las fuerzas prusianas, mientras que el contingente del noroeste, de 40.000 soldados, parecía dispuesto a atacar Estrasburgo o Sarán a través de Suiza. Lo que más llamó la atención de Joseph fue el avance de la armada holandesa hacia el sur, presumiblemente para unir fuerzas con la armada británica. Mientras tanto, la ubicación exacta de las fuerzas principales de la flota británica del Mediterráneo seguía siendo incierta. Le ordenó a Eman que extendiera el mapa y delineó un boceto del despliegue militar de la alianza antifrancesa, exhalando profundamente. Los flancos norte y este de Francia estaban bajo intensa vigilancia. Lo más probable es que la flota británica lanzara ataques contra Francia desde el sur del Mediterráneo. También existe la posibilidad de que la flota británica se dirija a Túnez para desplegar marines en operaciones de incursión. Francia, a excepción de sus zonas costeras occidentales y la región sur fronteriza con España, estaba prácticamente rodeada sin ningún espacio. Joseph meneó la cabeza. Si el enemigo penetraba en alguna de esas zonas, supondría un golpe catastrófico para Francia. Sin embargo, dividir las tropas francesas para la defensa sería un juego directo para la alianza antifrancesa. Dada la limitada fuerza de tropas de Francia, dispersar las fuerzas solo haría más fácil para el enemigo explotar puntos débiles y abrir brechas. Esta situación era mucho más compleja que la vivida durante la primera alianza antifrancesa en los libros de historia. Joseph miró intensamente el mapa, perdido en sus pensamientos. La región ocupada por los dacios, incluyendo Moldavia, fue conquistada en el siglo II por el emperador romano Trajano, pasando a formar parte del Imperio Romano. Durante el gobierno de Roma, numerosos romanos emigraron a territorios dacios para establecerse.
Estos romanos se casaron con dacios locales, formando un grupo étnico dacio romano, y algunos dacios se asimilaron gradualmente a la cultura romana. Para el siglo III, ante las crisis internas, el Imperio romano tuvo que abandonar los territorios dacios. La evacuación de las tropas y el personal gubernamental romanos comenzó alrededor del año 271 d.C., y finalizó en el año 275 d.C. En el siglo IV, Constantino el Grande restableció brevemente el control de Dacia, pero la región pronto fue abandonada de nuevo. Capítulo 739. De repente, la reina María cogió su pañuelo, se secó las lágrimas, respiró profundamente y se puso de pie. Tienes razón. Joseph resolverá todos los problemas y todo mejorará. Luego tomó la mano de su marido y dijo con seriedad. Pero no podemos quedarnos solos con él soportando esta pesada carga. Debemos hacer todo lo posible para ayudarlo. Luis XVI asintió profundamente y dijo. Exactamente. Por eso últimamente he estado trabajando hasta altas horas de la noche en el arsenal. La reina María quedó atónita por un momento. Se dio cuenta de que incluso el rey se estaba agotando por la inminente guerra, mientras que ella parecía no haber hecho ninguna contribución. Su mente corría. ¿Qué podía hacer? Por ejemplo, donar algunas joyas. Sí, donaciones. Podría organizar un banquete para recaudar fondos para la nobleza del Palacio de Versalles y así financiar el ejército. ¿Qué más se podría hacer? Mientras estaba perdida en sus pensamientos, el príncipe Charles empujó la puerta y entró. En el mundo de los niños, no hay diplomacia ni guerra. Saludó a sus padres, luego se aferró a la mano de la reina María y preguntó. Madre, ¿volverá la gran duquesa Alejandra a París? Le pregunté al señor Greuze y me dijo que no ha programado más clases de pintura. El niño no tenía muchos amigos en el Palacio Real. Últimamente, nadie había jugado con él, y practicar esgrima hoy le recordaba a Alejandra. Al oír esto, los ojos de la reina María se iluminaron de inmediato. ¿Alejandra? Claro, ¿cómo la había olvidado? Ella era la princesa amada de Joseph. Como Joseph estaba ocupado con asuntos de Estado, ella, como su madre, debía ayudarlo a manejar su matrimonio. Esto podría considerarse una contribución significativa para Francia. Inmediatamente levantó a Charles y lo besó en la mejilla. Realmente eres mi angelito. Oh, Alexandra vendrá a París y se quedará muchísimo tiempo. Rusia estuvo en guerra antes, lo que probablemente la retrasó, pero ahora todo está tranquilo allí. Enviaré a alguien para que la traiga. Charles inmediatamente sonrió de alegría, abrazó a su madre y exclamó con alegría. Maravilloso. Sasha regresa. Después de que su hijo menor fue escoltado por su tutor, la reina María se volvió hacia Luis XVI y le dijo. Su Majestad, ¿cree que cuando Joseph regrese triunfante y vea a su Sasha, se sorprenderá enormemente? El rey sonrió tímidamente y asintió. Seguramente estará más alegre que después de haber conseguido una gran victoria. Deseosa de contribuir a su país, la reina María no dudó. Esa misma tarde, convocó al conde Stroganov, embajador de Rusia en Francia, y le expresó su intención de concertar un matrimonio con la princesa rusa. El conde inmediatamente prometió solemnemente que informaría del asunto a San Petersburgo lo antes posible. También sugirió informalmente que el zar probablemente acogería con agrado dicha unión. Después de la partida del conde Stroganov, la reina María, rebosante de sensación de logro, se dedicó a preparar el banquete para recaudar fondos, trabajando incansablemente durante 3 días. Esa noche, el salón de los espejos del Palacio de Versalles estaba repleto de actividad, pues los nobles parisinos de estatus se reunían en masa. Acompañado por la música interpretada por la banda real, el ministro de Agricultura Benio subió primero al podio de madera en el lado norte, levantó la mano para pedir silencio y luego habló en voz alta. En nombre de la estimada reina, expreso mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por asistir al banquete esta noche. Mientras la gente en el gran salón se inclinaba ante la reina y luego volvía su atención hacia él, la expresión de Benio se volvió solemne, su tono cargado de pasión. Como probablemente ya saben, Inglaterra, junto con sus viles aliados, ha destrozado descaradamente los acuerdos comerciales, como ladrones que intentan apoderarse de nuestra industria azucarera, y está reuniendo tropas para invadir nuestra nación. Estas declaraciones fueron elaboradas a partir de una narrativa establecida por Joseph, quien delegó a la oficina de publicaciones la tarea de que autores de renombre compusieran las piezas de propaganda específicas.
Esta retórica pronto serviría como base para las comunicaciones de Francia antes de la guerra. Un grupo de periodistas que se encontraban en un rincón de la sala grabaron inmediatamente y textualmente el discurso de Benio. Benio, conocido en la historia como un famoso orador, exudaba un fervor magnético. Los salvajes y despreciables británicos nos robaron nuestras colonias de ultramar durante la Guerra de los 7 años, utilizaron el engaño y la crueldad para arruinar muchas de nuestras industrias y llevaron a la otrora próspera Francia a la decadencia. Son sus actos desvergonzados los que agotaron la riqueza de Francia y le hicieron la vida cada vez más miserable a nuestro pueblo. La gente ha muerto de frío y de hambre, mientras ellos han explotado nuestras colonias en Norteamérica y el lejano Oriente para acumular riquezas, exhibiéndolas ante el mundo entero. Son los planes británicos los que le costaron a Francia 30 años. 30 años llenos de dolor y humillación. Pero gracias a la misericordia de Jesús hacia Francia y al liderazgo de nuestro gran rey y príncipe heredero, hemos perseverado ante nuestras dificultades, recuperado el orden y la prosperidad, y visto el resurgimiento de la otrora poderosa Francia. Sin embargo, los traidores británicos, junto con sus bárbaros aliados prusianos y los austríacos propensos a la duplicidad, no pueden soportar vernos levantarnos del sufrimiento y la debilidad. Una vez más, planean una invasión atroz para obligarnos a otros 30 años de desesperación, para mantenernos eternamente frágiles, para siempre a su merced y burlados por su desdén. Tú que has soportado esos 30 años perdidos, ¿permitirás semejante destino? Todos los presentes sintieron al instante que sus pechos ardía de furia, sus ojos se enrojecían mientras gritaban al unísono. Nunca. Benio asintió vigorosamente. Francia perdurará gracias a ti. Luego pasó a un conmovedor relato de animosidades de siglos de duración entre Inglaterra, Francia y Austria, material fácilmente disponible ya que la guerra apenas había cesado en los últimos cientos de años, y los rencores de sangre eran lo suficientemente numerosos como para detallarlos durante meses. Finalmente, Benio se volvió hacia la reina María y se inclinó profundamente. Esta noche, la reina nos ha convocado aquí para permanecer unidos contra la invasión del malvado enemigo y defender nuestra nación. Entre vítores jubilosos, la reina María subió al podio con porte orgulloso y solemne. Unamos nuestras manos y aportemos nuestra fuerza para garantizar que quien se atreva a oponerse a Francia pague el precio que se merece. La condesa de Debreninak declaró inmediatamente. Quien done más esta noche recibirá una invitación de su majestad para cenar con la familia real. Un noble entre la multitud levantó rápidamente la mano y gritó. Donaré 5.000 francos. Un bufido desdeñoso se escuchó detrás de él cuando un dueño de fábrica invitado se ajustó el cuello y levantó la mano, diciendo: Estoy dispuesto a contribuir con 20.000 francos para comprar cañones para el ejército. ¿Cómo podemos dejar que individuos tan despreciables nos eclipsen? Murmuró un noble con desdén, levantando la mano. La familia Colbos dona 30.000 francos. Capítulo 740. La familia Vilar donó 30.000 francos. La familia Broy donó 35.000 francos. El conde Eche donó 40.000 francos. El duque de Ludan donó 40.000. Los nobles y los capitalistas se dividieron rápidamente en dos facciones que compitieron ferozmente y no estaban dispuestos a ser superados por el otro. Las donaciones comenzaron a parecerse a una subasta, con cantidades que aumentaban constantemente. Mientras alguien donaba 50.000 francos, se oyó una voz. La familia Dupont financiará la construcción de un buque de escolta naval. Al instante, el salón de los espejos quedó en silencio. Incluso el barco de escolta más barato costaría al menos 120.000 francos. Pero el silencio duró solo unos segundos antes de que el asistente del príncipe conde proclamara en voz alta. Su Alteza también donará un buque de guerra. Por un momento, nadie más, ni noble ni capitalista, se atrevió a hablar. Los que todavía estaban dispuestos a donar se acercaron silenciosamente a los funcionarios del tribunal que registraban las donaciones y susurraron sus cantidades. Poco después, otro vinicultor de Burdeos donó un barco de guerra. El banquete se había convertido ahora en una cumbre de donaciones de buques de guerra. Cualquiera que no pudiera donar un buque de guerra se sentía avergonzado de hablar. A las 22 horas, 5 buques de guerra habían aparecido en la lista de donaciones y otras contribuciones monetarias ascendían a casi 3 millones de francos. Antes de concluir el banquete, la condesa de Debreninak anunció públicamente que todos los caballeros que donaran barcos de guerra serían invitados a cenar con la familia real la semana siguiente.
Mientras tanto, la reina María convocó en silencio al funcionario encargado del registro de donaciones y le ordenó que incluyera joyas por un valor de 2,7 millones de francos como su contribución. Una parte importante de sus ingresos anuales se gastaba en joyas, pero ella las entregaba sin dudarlo. El día siguiente. En los periódicos parisinos, además de los nombres de nobles y ricos comerciantes que donaron anoche, aparecieron repetidamente frases como Alianza del Mal, 30 años perdidos y Guerra de Defensa Nacional. Poco después, estos lemas se extendieron por toda Francia. Roma. Catedral de San Pedro. El Papa Pío VI miró fijamente al arzobispo Muzzarelli y dijo con voz grave: el escudo de Dios siempre ha pertenecido a Hungría, y concedérselo a Austria, que gobierna conjuntamente con Hungría, es aceptable. Pero Su Majestad Francisco II no tiene obras nobles ampliamente reconocidas. El justo no es un título adecuado para él. Muzzarelli sonrió, mirando a los más de 20 cardenales sentados cerca. Respecto al título del Sacro Emperador Romano, ¿qué piensan el resto de ustedes? Un cardenal de unos 70 años asintió de inmediato y dijo: Su Majestad Francisco II ha recibido amplios elogios en su reino. El justo no es una exageración. Posteriormente, más de 10 cardenales se hicieron eco de este sentimiento, mientras que solo 3 o 4 expresaron su desacuerdo. El resto guardó silencio. Todos recordaron que hacía unos meses, Muzzarelli había regresado al Vaticano y discutió públicamente con su santidad el Papa, reprendiéndolo por no haber refutado inmediatamente los rumores de una cruzada polaca, lo que representaba un incumplimiento de su responsabilidad. El Papa se sintió profundamente avergonzado pero no pudo hacer nada ante Muzzarelli. Apenas unos días antes, Venecia y Toscana habían movilizado decenas de miles de soldados cerca de las fronteras norte y sur del Vaticano con el pretexto de realizar ejercicios militares, y el rugido de los cañones duró casi una semana. Su postura claramente fue la de reforzar el poder de Muzzarelli. Desde entonces, la facción de Muzzarelli se había vuelto cada vez más influyente dentro del Vaticano. Hoy, Muzzarelli propuso abiertamente que el Vaticano declare a Austria escudo de Dios y confiera a Francisco II el título de El Justo. El Papa Pío VI sabía bien que la guerra entre Austria y Francia era inminente. Muzzarelli estaba tratando de aumentar el prestigio de Austria. Pero hacerlo así alejaría a Francia. Para el Vaticano, sin duda se trató de una medida precaria. Al ver la persistente reticencia del Papa, Muzzarelli sonrió y dijo: todos deberían reconocer que Francia, en esencia, se ha separado de la autoridad del Vaticano. Mientras tanto, Su Majestad Francisco II ha concedido al Vaticano los derechos de nominación del Cardenal de Austria, convirtiendo al Sacro Imperio Romano Germánico en el verdadero seguidor de la Iglesia. Cuando comience la guerra, cientos de miles de tropas rodearán Francia y el Vaticano no tendrá que preocuparse por la actitud de los franceses. Después de que concluya la guerra, la Iglesia, con la ayuda del Sacro Emperador Romano, difundirá una vez más la luz del Señor por toda Europa. Lo que Muzzarelli no mencionó fue que la mayoría de los estados italianos en torno al Vaticano eran aliados de Austria. Si Francisco II se ofendía por el título, el Vaticano enfrentaría graves repercusiones. En verdad, Muzzarelli esperaba que el Papa rechazara obstinadamente su propuesta. Semejante desafío solo empujaría a Austria a apoyar a Muzzarelli con más fuerza, potencialmente incluso destituir anticipadamente al Papa Pío VI y elevar al propio Muzzarelli al papado. 10 minutos después, el Papa Pío VI examinó los rostros de los cardenales presentes, luego se levantó de mala gana y le dijo a Muzzarelli: en este asunto, te dejo a ti la tarea de transmitir la voluntad del Señor. Mientras el Vaticano anunciaba los nuevos títulos de Francisco II y reafirmaba a Austria como escudo de Dios, el ministro de Asuntos Exteriores de Austria, el conde Reimpers, ya había llegado al reino más septentrional de Italia, Cerdeña. La capital de Cerdeña, Turín. Vittorio Amadeo III era nieto de Vittorio Amadeo II, fundador de la dinastía Saboya, y primogénito del segundo rey Charles Manuel III y su segunda esposa, Polixencia. Los tres reyes que lo sucedieron, Charles Manuel IV, Vittorio Amadeo I y Charles Felice, fueron hijos suyos. Tras ascender al trono en 1773, Vittorio Amadeo III se centró en reformar la burocracia y los asuntos militares.
Tras el estallido de la Revolución Francesa, luchó contra el ejército francés durante 4 años, pero fue finalmente derrotado en 1796 en las batallas de Montenotte, Millesimo y Mondovi por las fuerzas lideradas por Napoleón. Cerdeña se vio obligada a firmar el Tratado de París y retirarse de la primera alianza antifrancesa. El tratado también provocó que Cerdeña perdiera el ducado de Saboya y Niza, en el noroeste de Italia. Ese mismo año, Vittorio Amedeo III sucumbió a la enfermedad y el trono fue heredado por su hijo mayor, Carlo Emanuele IV. Vittorio Amadeo III era nieto de Vittorio Amadeo II, fundador de la dinastía Saboya, y primogénito del segundo rey Charles Manuel III y su segunda esposa, Polixencia. Los 3 reyes que lo sucedieron, Charles Manuel IV, Vittorio Amadeo I y Charles Felice, fueron hijos suyos. Tras ascender al trono en 1773, Vittorio Amadeo III se centró en reformar la burocracia y los asuntos militares. Tras el estallido de la Revolución Francesa, luchó contra el ejército francés durante 4 años, pero fue finalmente derrotado en 1796 en las batallas de Montenotte, Millesimo y Mondovi por las fuerzas lideradas por Napoleón. Cerdeña se vio obligada a firmar el Tratado de París y retirarse de la primera alianza antifrancesa. El tratado también provocó que Cerdeña perdiera el ducado de Saboya y Niza, en el noroeste de Italia. Ese mismo año, Vittorio Amedeo III sucumbió a la enfermedad y el trono fue heredado por su hijo mayor, Carlo Emanuele IV. Fin del capítulo 740.